por supuesto, va a viajar a la tierra natal, a San Cristóbal, donde se presentará el día viernes. Profesor, esto es parte además ya de su compendio de publicaciones con respecto al tema, no solamente usted como experto petrolero, sino además como investigador, y esto condensado aquí. ¿Qué trae Petróleo, Lutitas y Pandemia con respecto a ediciones anteriores o a otras publicaciones que ya ha hecho con respecto al tema petrolero? Sí, bueno, más allá de destacar de que es el sexto libro de publicación de mi propia autoría, yo también tengo 6 libros más en petróleo, pero en coautoría, con 2, 3, 4 autores más. Pero este es el sexto mío, repito, de mi propia autoría. Ahí logro yo conjugar 3 variables, 3 segmentos, 3 factores que se dieron dentro del mundo energético, y que aun cuando parecieran disímiles en el fondo, estas 3 variables tienen en común algo que fue precisamente la coincidencia en el tiempo y en la historia de la pandemia que logró patear la economía mundial, que logró pararla en seco, darle un frenado en seco, y que en esos momentos estaba la producción de lutitas que emergió en los Estados Unidos desde el 2010 hacia acá, y lo que representó para Estados Unidos una especie de renacimiento energético, puesto que actualmente su producción está en 13.6 millones de barriles. Es el país que más está produciendo petróleo en el mundo, gracias precisamente a lutitas, que viene a salvarlo cuando ya las reservas probadas le decían adiós al consumo energético norteamericano. Reaparece o aparece para los Estados Unidos las lutitas, que como todos saben es lo que llaman también shale oil o shale gas, que se produce, en verdad, o se saca de la roca madre, la que más abunda en la roca madre es precisamente la roca lutita, que es una roca sedimentaria, donde se hace, donde se organiza, se procesa, por así decirlo, y se origina el petróleo hasta que él nace y sube a la roca recipiente. Entonces, la cuestión consiste en que hay una tecnología que se mezcla con la perforación horizontal, y esa tecnología es el que llaman fracking. Se trata de partir la roca, quebrarla bastante y luego molerla allí mismo para poderla sacar a boca de pozo, convertir en una especie de harina pan con agua, pues. Entonces, el petróleo de lutitas es el petróleo en verdad que no nació, fue el petróleo que se quedó en embrión, y la tecnología logra sacarlo, desde luego con los efectos un tanto perversos que hay para el medio ambiente, porque deja concavidades en el subterráneo, en el fondo de la tierra, o en el subsuelo de la tierra, deja concavidades y espacios que posteriormente podrían o pueden tener efectos sísmicos. Bueno, eso se combinó, por supuesto, con algo interesante, que fue que la pandemia también logra estremecer y sacudir el mundo de los hidrocarburos. Y por primera vez en la historia del petróleo se dan unas cifras macroeconómicas o globales sumamente impactantes, como es que el precio del petróleo por primera vez desde su existencia y desde su comercialización llegó a un precio de menos $37 el barril, el caso del West Texas. De hecho, está reseñado aquí, se puede ver en el capítulo 4 para las personas que nos estén viendo y estén interesadas en leer el libro, que la verdad es que se lee muy fácil porque además es muy pedagógico, con muchos gráficos y la explicación es muy detallada. Y en el capítulo 4 precisamente se habla del impacto de la pandemia y se hace la pregunta, ¿será el inicio de la era postpetrolera? Es parte del análisis condensado, además, en el capítulo 4. Esa es la pregunta que yo me hago a manera de reflexión, porque usted ha dado con el objetivo del libro, que fue elaborado con un criterio muy pedagógico. En verdad lo hice pensando en mis alumnos, tanto de pregrado como de posgrado,
que le siembran muchas interrogantes lo que ha sucedido en el mundo petrolero, en la economía mundial, cuando llega la pandemia y entonces prácticamente estremeció esos dos mundos por separado y se confundió de esta forma, por lo que yo hago una especie de allí entre telones, de una mezcla, si se quiere, hilo un elemento con otro, que son esas tres variables: petróleo, lutitas y pandemia. Profesor Quiroz, ya debo despedir el programa, pero me gustaría que rapidito invitara a la gente del estado Táchira, de San Cristóbal, a la presentación del libro allá en su tierra. Así como no, estaremos el próximo viernes 7 de junio, este viernes, a las 10 de la mañana, en el Hotel El Tamá, del barrio obrero, el barrio Sucre, para inaugurar o para hacer la presentación, el bautizo del libro, donde el doctor Eduardo Fernández va a estar como prologuista del libro, Leomagno Flores va a ser el padrino y Rafael Antonio Valero va a ser el anfitrión, por decirlo así, porque es el director general del Centro Internacional de Estudios Superiores, CIES, que se está fundando en el próximo mes en San Cristóbal, llamada la Ciudad de la Cordialidad y conocida por todos los venezolanos como la sede de la Catedral Sagrada del fútbol venezolano. Petróleo, el estadio de Pueblo Nuevo. Petróleo, lutitas y pandemia. También allí en San Cristóbal grandes académicos como el autor de este libro, el profesor Quiroz. Profesor Quiroz, gracias por habernos acompañado esta tarde en Brújula Internacional. Gracias a ustedes, Nastacha, muy amable de su parte. Igualmente. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en una edición más de Brújula Internacional, analizando precisamente todos los temas que destacan en la agenda internacional. Hoy en nombre del embajador Julio César Pineda, quien viajó a México precisamente para participar y para, de alguna manera, reseñar todo el proceso que se vivió allí.